Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del programa Diálogos en Cuarentena, un ciclo de entrevistas que a través de conversaciones con actores relevantes del mundo educativo, político y social se propone indagar sobre los desafíos que la pandemia supone para nuestra vida cotidiana y las alternativas que se piensan colectivamente para construir la futura nueva normalidad. Hoy, Adrián Canelotto, rector de la UNIPE, dialoga con Alejandra Viggi, docente e investigadora de la UNIPE y la UBA y directora provincial de Educación Superior de la provincia de Buenos Aires. Alejandra, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Bueno, mira, la idea es recorrer contigo en 2 o 3 preguntas para que nos puedas dar una seña, una caracterización de cómo los formadores y formadores abordaron la situación de la enseñanza en la pandemia, con qué situaciones se encontraron y qué mecanismos, estrategias, herramientas pusieron en marcha para responder a la necesidad que tuvieron como muchas otras casas de estudio, las universidades o la misma escuela. Bueno, como es la situación, es un diagnóstico muy sobre la marcha, ¿no? Muy sobre el tiempo en el que está aconteciendo. Creo que lo primero que habría que señalar es que la pandemia llega en la Argentina en un momento de crisis muy severa, en un momento de emergencia. Se inscribe allí. Y me parece que mirar lo que sucede en la formación docente es ponerlo en ese contexto. El sistema formador claramente está debilitado pensando en lo que ha sucedido en los últimos años. Sin embargo, como el conjunto del sistema educativo tuvo una reacción inmediata, veloz, intensa, por supuesto heterogénea y diversa a lo largo del territorio nacional. El ciclo lectivo en los profesorados empieza un poco después que en el resto de las instituciones del sistema, con lo cual además llega en muchos casos sin que haya comenzado el ciclo lectivo. En realidad en tiempo de mesas de exámenes, etc. Me parece que lo primero a señalar es eso, es una reacción inmediata, muy fuerte, de búsqueda, de sostenimiento de un proceso que además nadie imaginaba que iba a durar lo que está durando y que aún no sabemos cuánto durará. En ese sentido, encontramos una respuesta rápida, problemas del sistema formador que no son nuevos, pero que se agudizan. Yo diría en primer lugar la cuestión de los y las ingresantes, es decir, la matrícula de la formación docente se ha popularizado en la Argentina en las últimas 3 décadas. Es un proceso que ya tiene su tiempo, que trae interrogantes y desafíos a la formación inicial. Con la popularización llegan muchachos y muchachas, adultas y adultos, en condiciones más precarias en términos materiales, a veces con formación previa menos intensa, y esos son interrogantes que en este contexto complejizan la situación y hacen además más precario el vínculo de estas y estos estudiantes con las instituciones formadoras. Esa es una preocupación que compartimos con las universidades en la Argentina. Allí, a las problemáticas habituales presenciales, se agrega, y no es un desafío menor, la cuestión de las condiciones materiales con las cuales individuales, pero además para la enseñanza y el aprendizaje, con las cuales esta población tiene que filiarse a la institución formadora, ¿no? Ese proceso de filiación institucional, de filiación intelectual, se complejiza mucho cuando no hay conectividad,
cuando no hay herramientas concretas para el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje, tampoco hay movilidad, porque no es que se resuelve con fotocopias, ¿no? En ese sentido, creo que uno de los desafíos mayores, y que lo veremos hacia el fin del año, es el tema de acompañar para sostener los proyectos de tantos y tantas de recibirse como docentes, ¿no? Tanto los que inician como los que están terminando, que se anotaron en una carrera presencial y que los sorprendió esta situación. Creo que las instituciones han ido produciendo respuestas notables, variadas, iniciativas que espero podamos contar, porque vale mucho la pena capitalizar para el mediano plazo, y también las gestiones hemos ido produciendo respuestas para acompañar esta complejidad de los procesos que se nos presentan. ¿Te parece que de eso que fue ocurriendo, que tiene que ver con responder a la emergencia y trabajar en la emergencia, con lo cual, como vos decías, algo que era presencial se tornó no presencial con todas las precariedades del caso, que algo de eso queda para la pospandemia, para cuando vuelva, entre comillas, la nueva normalidad? ¿Qué queda? ¿Qué se puede aprender de eso? ¿Qué se incorpora? ¿Qué no? ¿Qué límites hay? Pensando también en las tecnologías y más allá del límite de la conectividad, que por supuesto es un dato muy importante, pero digo, dentro de las prácticas de enseñanza, ¿qué te parece a vos que queda luego de la pandemia como positivo, digamos? Bueno, son hipótesis, pero yo diría, puede quedar aportes muy valiosos. Eso no es solo lo que va a pasar después, sino que tiene que ver también con lo que logremos hacer ahora, ¿no? En primer lugar, me parece que esta situación le presenta preguntas a la pedagogía que a lo mejor no estaban tan presentes en la formación docente. Y allí me parece que dinamiza un debate pedagógico que vale mucho la pena. Creo también que una de las iniciativas que hemos visto tanto en varias provincias, en particular en la provincia de Buenos Aires, que me toca trabajar allí en este momento, y en muchas instituciones, son formas de reorganización de la enseñanza, no necesariamente disciplinares, por ejemplo, recuperando la idea de campos, de los lineamientos curriculares del 2007, que también proponen otros modos curriculares de pensar la transmisión, cómo pasar de una organización disciplinar y proponer currículums integrados, por ejemplo. Parece que allí ha habido experiencias notables a considerar. Otro punto clave en la formación es el tema de las prácticas que en nuestros diseños curriculares son el campo articulador del conjunto de la formación. La discusión hoy acerca de si son prácticas o no son prácticas lo que ocurre en las escuelas por otros medios, es decir, en lo que las escuelas asociadas realizan por otros medios, sea virtualidad o sea otros, si eso vale como prácticas, a mí me parece que es una pregunta muy potente y muy rica. Desde la provincia de Buenos Aires las reconocemos como prácticas. Entendemos que son los lugares donde hoy ocurre la enseñanza. Y entonces hay que darles la entidad que de hecho van teniendo, con todas las dificultades que esto implica, ¿no? Pero las prácticas son lugares básicamente de reflexión sobre la enseñanza y sobre lo que ocurre en las aulas. Bueno, estas son nuestras aulas hoy. Sí, tomando más la pregunta por el mediano plazo, que me parece muy potente,
yo diría esta situación nos precipita en algunos debates que ya teníamos. El debate con la cultura digital no es un debate nuevo, por ejemplo. El contacto de los jóvenes y las jóvenes con las nuevas tecnologías tampoco es nuevo, dónde queda parada la escuela. Pero me parece que no hay dudas que este periodo nos muestra la urgencia de incorporar la virtualidad en la formación docente. A ver, también como otros temas. Déjame darte un ejemplo. La ESI no está en los diseños curriculares de la provincia de Buenos Aires de formación docente. Sí lo toman algunas instituciones en los espacios institucionales que en la provincia se llaman técnicos. Pero, digo, el tema de género también adquiere otra visibilidad y otra complejidad en este tiempo. Entonces, volviendo a la virtualidad, diría, nosotros entendemos que, por un lado, toda y todo, futuro enseñante, necesita pasar ella misma por una experiencia de formación en la virtualidad, por un lado. Pero también, por el otro, todas y todos deben contar con una formación sistemática que ponga cuestiones a fascinación por la cultura digital, fascinación ingenua, por cierto, y que ayude a pensar las interacciones y los procesos que favorece la cultura digital, sus soportes, para pensar la enseñanza y también pensar los cambios, las tensiones, las posibilidades que pueda abrir. Es decir, no me imagino, creo que no podemos dejar de trabajar intensamente después de esta experiencia para que quienes se reciban tengan tanto una experiencia propia de formación en la virtualidad como una reflexión acerca de la enseñanza en la virtualidad. En ese sentido, me parece que ahí hay una marca. Y te diría una última solo por abreviar para esta conversación. Se han producido experiencias muy interesantes en las instituciones por iniciativas propias, por trabajo en territorio, por articulación con las escuelas formadoras, etc. Creo que también es imprescindible cosechar esas experiencias, hacer un inventario de lo que allí se ha producido para poder reflexionar sobre las nuevas condiciones que nos plantea la época y también cómo ponemos en juego en ellas aquellas convicciones a las cuales, pese a que parece que cambiaron todas las coordenadas, nosotros no renunciamos. Por ejemplo, el derecho a la educación de las niñas, niños, jóvenes, adolescentes en nuestro país. Comparto lo que decís. Creo que, como planteabas antes, el horizonte de mediano plazo es el más interesante. Es el más interesante por los desafíos que plantea para la pedagogía y también por los que le plantea para la política, ¿no? Pues se plantean desafíos para la política educativa. Quería terminar con eso, con 2 o 3 puntos que a vos te parece relevantes, que son los desafíos de la política educativa que viene. El tiempo que viene nos plantea un nivel de incertidumbre inédito, con lo cual creo que es más fácil trabajar en un mediano plazo, pensar un mediano plazo que la política que viene en el corto, porque de verdad dependerá muchísimo de las condiciones sanitarias y de que tengamos vacuna para poder retomar algo de aquello que la presencialidad en la escuela, resulta absolutamente irreemplazable, ¿no? Lo que no hay duda es, por un lado, el desafío respecto de las condiciones materiales, que va a hacer falta producir, porque la escuela que viene va a exigir otras condiciones, por un lado, y por el otro porque venimos de un periodo de profundo desmantelamiento de la educación pública.
En segundo lugar, hay algo que dice Flavia Terigi que a mí me parece muy interesante, que es que la escuela sale fortalecida de esta situación. La escuela muestra cuán irreemplazable es, diríamos, cuánto la pantalla, en qué la pantalla no puede suplantarla, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece que es una oportunidad histórica para recuperar esa tradición tan valiosa de la Argentina de valorización de la escuela y de la educación pública. Por último, ya que me viste tres nomás, diría dos cosas. Una es, a mí todo este tiempo me resuena un texto ya viejo de Agamben, no los últimos, muy breve, que se llama ¿Qué ser contemporáneo?, ¿no? Agamben dice allí, contemporáneo es aquel que no se queda seducido, no es esa la palabra que utiliza, por las luces de su tiempo, sino que puede ver sus sombras. Y ahí me parece que esa es una excelente definición, tanto para la tarea que hacemos los docentes, como para pensar las posibilidades y los límites de la virtualidad. Sin duda ahí hay un proceso que se instala para siempre. Me parece que una línea de la política educativa es trabajar, requiere trabajar acerca de la potencia y los límites de la virtualidad en la enseñanza. Creo que ahí hay un sentido común a remover, hay una pedagogía de la virtualidad crítica a fortalecer, y por supuesto producir las condiciones para eso. Y por último voy a mencionar algo que a mí me parece clave y que tiene que ver tanto con tu lugar como con el mío en este momento en nuestros trabajos, que es fortalecer el derecho a la educación superior, de un nivel superior, y ahí creo que es donde quiero hacer el hincapié, un nivel superior que reconozca la diversidad de instituciones que lo componen. Y con esto me refiero a las universidades nacionales y provinciales, me refiero a los institutos de formación docente y técnica, me refiero a los profesorados populares. Creo que fortaleceremos mucho el conjunto del sistema educativo en la Argentina si trabajamos por un nivel superior más fuerte, más vital, que muestre, como viene mostrando ahora, tanto el apoyo en los territorios como la producción de saberes que nuestras universidades son capaces de hacer. Me imagino que los institutos, trabajando con las universidades, sin dudas también pueden aportar en ese sentido. Bueno, muchas gracias. Trabajemos en esa línea para articular el sistema. Así que bueno, gracias por este ratito y nos seguimos viendo. Un abrazo. Otro para vos. Muchísimas gracias por la conversación. Al contrario.